Independencia. Somos UCI, un canal inteligente, tu mejor fuente informativa. Bien, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y como les comenté, estamos enlazados con el congresista Jorge del Castillo para comentar un poco lo que ha sido ayer esta votación en la que han sido suspendidos los congresistas Fujimori, Bocángel y Ramírez. Congresista del Castillo, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cuál es su primer balance luego de estas 7 larguísimas horas? ¿Cuál es su balance de las consecuencias que va a tener esta suspensión? Bueno, en primer lugar vamos a mirar si la sesión de ayer ha sido regular o no, porque lo que ha visto todo el país, y en el Congreso en particular, es una festinación de trámites, un atropello a los procedimientos. Entonces aquí no se trata, y lo quiero decir con exclusión de las 3 personas involucradas en este proceso, nos abstraemos de eso, vamos al procedimiento que han utilizado. Según la Constitución, que somos 130 congresistas, para votar una de estas situaciones, no participa, según el artículo 100 de la Constitución, no participa la Comisión Permanente. ¿Cuántos somos la Comisión Permanente? 30. Por tanto, de los 130 congresistas, hay que reducir 30 de la Comisión Permanente. Deberían votar solamente 100. Pero el señor Galarreta y la mayoría parlamentaria, al caballazo, aprobaron que votaron 115 en lugar de 100. Entonces, usted ve, esto es absolutamente ilegal. Si es que esto no tiene por qué surtir un efecto válido, a la fuerza quizá lo pueda hacer, pero estoy seguro que un juez constitucional fácilmente podrá declarar fundada una acción de amparo si que se presentara. Esto es muy importante. Ellos dicen, en otras veces han votado algunos miembros. Así es. Sí, es posible, pero el error no genera derecho. El error no puede cambiar la Constitución. Y además, así como han habido 1 o 2 errores anteriores, no sé en qué tiempo, es muy claro que en muchas otras votaciones sí se ha votado con toda corrección. Y antes de votar, el presidente de la mesa directiva decía, vamos a leer los nombres de los congresistas que no pueden votar, y se leían los nombres y no votaban. O si algún despistado votaba, como ayer pasó, por ejemplo, el congresista Segura, que él votó en la Comisión Permanente, votó, y ayer volvió a votar, pese a que es la prohibición. Entonces, bueno, eso es un error, claro, o una viveza, pero no, de ninguna manera eso puede convalidar, ¿no?, una transgresión de la norma constitucional. Así que muy bochornoso de ayer, realmente es una vergüenza que el fujimorismo vuelve a las andadas, ¿no? O sea, al caballazo sacar lo que ellos quieren a como del lugar, ¿no? Nos trasladan a nosotros sus odios infraternos, ¿no? Y sus propias broncas locales, pero en lugar de resolverlo entre ellas, involucran a toda la representación nacional en una irregularidad que no compartimos, que censuramos completamente. El congresista Salaverry tomó en un momento la palabra y se dirigió a usted, ¿no? Usted efectivamente dijo que el error no genera derecho, pero él más bien le acusa de una conveniencia de su partido para apoyar una causa en unos momentos y otra causa en otros, ¿no? Y que a esto había sido acordado previamente. No es cierto. Eso no fue acordado previamente porque no podemos hacer un acuerdo pues contra la Constitución. Eso de ninguna manera. Salaverry es un constructor de viviendas, de edificios, no sé, no creo que conozca mucho de derecho, ¿no? Entonces, además en qué momento, en qué se basa que me dé un caso en el cual el APRA haya avalado una cosa así. No conozco ninguno, ¿no? Él como estuvo antes en el APRA, de repente conoce a alguno que me diga cuál. Usted dice que esto lo puede ver un juez constitucional. ¿Van a llegar al Tribunal Constitucional con esto? Si los interesados, o sea, Kenny, Fujimori, Bocángel o Bienvenido Ramírez, presentan una acción de amparo, eso puede terminar en el Tribunal Constitucional.
Ok. Absolutamente. Además, existe un fallo anterior del Tribunal Constitucional del caso Tineo Cabrera, donde dice claramente que cómo es el mecanismo de votación y cómo estos no deben participar los miembros de la Comisión Permanente. Por ejemplo, yo soy de la Comisión Permanente, yo no podía votar ayer, ¿no? Entonces, está muy claro que ellos han hecho una maniobra. Asistieron a la Comisión Permanente, pero no votaron, ¿no? Entonces, como no votaron, se pueden participar en el Pleno. Votar en el Pleno no es cierto, ¿no? Nunca ha sido así. Esa no es la norma general. Si hay un antecedente es por error o dolo, pero de ninguna manera eso puede generar derecho. El error no genera derecho, es un principio de la legalidad. Usted aquí, además, el tema de la acusación constitucional no se votó porque no habían los votos necesarios, pero además usted aquí nos había señalado que esto estaba basado en unos artículos que no tenían nada que ver con lo que era una acusación constitucional. ¿En qué termina todo esto finalmente? Sí, recuerde, Ana, que la vez pasada en una entrevista donde yo le iba leyendo los artículos, usted terminó riéndose, sí, porque era la verdad, pues, ¿no es cierto? O sea, el Perú es una república unitaria, democrática, que tiene que ver con estas cosas. Entonces, porque eso es lo que dice la Constitución, no hay transgresión por ningún lado, pero la viveza de esta gente, como se dieron cuenta que solamente tenían 57 votos y que para aprobar la infracción constitucional necesitaban 10 más, 67, cheque 67 sobre 100, ¿no? Yeah, si es sobre 115 ya cambia, ¿no es cierto? Cambiaría, pero no tenían 67, entonces el señor Galarreta dijo, bueno, estamos cansados, o se suspende la sesión. Bueno, ¿Qué le parece? pero ¿Ah? me parece que aunque hubieran tenido los 67, hubiera habido un tremendo problema, porque seguían estando basados en artículos que no tienen nada que ver. Por supuesto. O sea, hubiera sido un ridículo. Un papelón, ¿no es cierto? Yo diría un golpe de mano inconstitucional contra 3 congresistas. Entonces, ¿yo por qué peleo esta parte? Porque con ese criterio, el día de mañana a cualquiera, ¿no? Porque se supone que infracción de la Constitución lo sacan, sea parlamentario, sea ministro, sea presidente, ¿no? El presidente no saludó bien la bandera, por tanto está faltando los símbolos patrios fuera de la República, de la presidencia de la República. Eso no es serio, ¿no es cierto? Infracción constitucional es si el presidente no convoca elecciones y viaja sin autorización, y en este caso, si vota, por los parlamentarios, porque yo ayer lo dije, los que votan de esta manera, ellos sí están cometiendo una infracción constitucional, la están cometiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque están votando contra el texto expreso de la Constitución. Ahí no hay interpretaciones válidas que puedan hacer los que no saben de derecho. Ahora, 2 cosas. Primero, el caso de Kenji Bocángel y Ramírez pasa entonces ahora a las autoridades, a Poder Judicial, Fiscalía, Poder Judicial, etcétera, y se acusan. Si hay acusación, pueden volver para ser desaforados, ¿verdad? Bueno, lo que han acordado es aprobar la acusación y suspenderlo en sus funciones. Suspenderlo en sus funciones y reemplazarlo por 3 nuevos. Toda esta maniobra, como usted comprenderá, Ana, es para que ellos mantengan la mesa directiva del Congreso. No, claro, pero justamente le pregunto... A cualquier precio. Por eso le pregunto, porque si es una suspensión que va a pasar por el Poder Judicial y la Fiscalía, ¿y qué pasa si al final el Poder Judicial y la Fiscalía, en vez de darle la razón al Congreso, le dan la razón a los acusados? Bueno, tendrían derecho a regresar, se les tendría que pagar los sueldos que no le pagaron, ¿no? Y se produce todo un cambalache, okay, ¿no? Y se vería la injusticia. En medio de esta suspensión, digamos, ellos van a meter 3 execitarios porque el objetivo es la mesa directiva, ¿correcto? Así es. Pero esa elección también podría invalidarse. Vamos a ver. Ellos pueden, lo que puede pasar es que Kenji y compañía ponga una acción de amparo y un juez constitucional resuelva a su favor, ¿no? Y decrete una medida provisional, una medida cautelar, diciendo puede volver al Congreso. Es que no nos extrañe que Kenji termine volviendo
en algunas semanas. Eso por un lado. Por otro lado, fíjese, yo veo dos temas que son ya en el orden emocional político, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Yo escucho en la calle, me dice la gente, pero ¿ante qué tipo de personas estamos que se pelean con la mamá, se pelean con el papá y ahora se pelean con el hermano? ¿No? Eso es un tema muy fuerte, porque quiere decir que por defenestrar al hermano, por poner su cabeza en bandeja, como ha dicho el propio Kenji, pues entran al todo vale, ¿no? Y eso no debe ser así, es una cosa que choca emocionalmente a las personas. Un segundo punto es el siguiente: mucho se rumorea que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede revertir el indulto, ¿no? Y que Fujimori puede terminar otra vez en la cárcel. Si eso sucediera, pues mucha gente va a voltear los ojos a Keiko y decir, oye, por tu culpa, por hacer todo este escandalete con Kenji y compañía, han puesto en evidencia ustedes una situación irregular que es el fundamento de la revocatoria de la libertad. Entonces, imagínense, Ana, los problemas que ellos solitos están creando, ¿no es cierto? Solitos se empujan al barranco sin que nadie los mueva, sino ellos solos están perdiendo votos a raudales. Bueno, que lo sigan perdiendo, porque no me parece que vayan a hacer un buen gobierno nunca. Bueno, de Yo hecho, no tengo problema. De hecho, hoy las encuestas les dan una desaprobación, creo que ninguno de los dos hermanos ha tenido nunca, 73 y 79% de desaprobación. La pregunta es, el fujimorismo de Keiko, ¿no?, que es el que ahora tiene la fuerza en el Parlamento, el que quiere mantener la mesa directiva, ¿a qué apunta? Porque con estas desaprobaciones... Por eso lo comentamos la vez pasada, ¿no es cierto? O sea, realmente tener la mesa directiva es garantía que van a seguir bajando. O sea, ¿cuál es el negocio de ellos? ¿El poder? ¿Por nombrar a unas cuantas personas más? ¿Por hacer algunos contratos o por el tataxín del desfile? No me parece, ¿no? O sea, yo creo que ellos están perdiendo muchos votos. Además, hay una cosa que es peor. Yo diría casi como una sentencia. Después de lo de anoche, yo veo que la naturaleza del fujimorismo, su esencia, no ha cambiado nada. La misma prepotencia de los 90. Terrible, ¿no? Realmente. Una última pregunta, congresista. Cuando el fujimorismo se empeña en tener la mesa directiva después de 2 años, en los que además no les ha ido bien, en los que todas las semanas tenemos denuncias principalmente de la bancada fujimorista y de la categoría de congresistas que han traído, se pregunta, ¿para qué quieren repetir el plato? ¿Qué hay atrás? ¿Por qué? ¿Hay proyectos de ley con intereses específicos? ¿Qué es lo que hay desde su punto de vista? A ver, en primer lugar, sus leyes son de muy baja calidad, ¿no? Uno podría decir, producción legislativa realmente bien, permítame decir una palabra criolla, ¿ya? Bien licia, ¿no? Para que la gente lo entienda bien. Pero a veces surgen temas en los cuales ellos defienden sus causas, pero al extremo. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en el Congreso, me salió un momentito de la Comisión de Economía, en la que estamos discutiendo el tema de la ley de las cooperativas. Entonces, ellos están R con R, primero lo impidieron, inventaron pretextos para que no se aprobara, ¿no? Y ahora mismo siguen disputando ahí la posibilidad de que no sea en la forma apropiada esa ley. Entonces, ese es el tipo de intereses que ellos defienden a veces. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué vinculaciones tienen que defender un sector que por el contrario es muy bueno en general, pero que vive una distorsión, porque se han aprovechado de eso narcotraficantes, lavadores de dinero, una serie de gente extrañísima, ¿no? Entonces hay que ponerle supervisión como tiene un banco, digamos, ¿no? Claro, lo lógico, hay irregularidades, ¿no? Claro que sí. Pero ellos, entonces, ante la pregunta, ¿qué defienden ellos? A veces ese tipo de intereses extrañísimos, que la verdad que dejan mucho que desear. Por eso yo digo, en el fondo, no han cambiado mucho, o repito, no han cambiado nada. Han cambiado algunas caras, pero son los mismos procedimientos, las mismas
maña, ¿no? Porque lo de ayer es una maña tremenda. Galarreta ha hecho gala de esa suspensión porque no tenían los votos o el cambio del quórum, o decir quiénes deben votar y quiénes no, cuando están impedidos por la Constitución, es un papelón realmente, deja al Congreso muy mal parado. Sí, lamentablemente. Congresista del Castillo, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y suerte en la comisión. Bueno, ahí estamos, gracias. Hasta luego. Muy bien, bueno, vamos ahora, luego de este análisis, realmente es una pena realmente que el Congreso de la República tenga esta imagen tan alicaída ante la población, y lo digo de buena fe. Como periodistas, como medios, quisiéramos también poder reportar cosas buenas, reportar aciertos. Algunos han habido, ciertamente, a lo largo de estos últimos años, pero siempre se espera que un Congreso esté a la altura del interés común, del interés del bien de los peruanos, ¿no? Y lamentablemente eso no está pasando. Vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar de otro tema de fondo. Hemos hablado hace un minuto de la importancia de que se aprueben los octógonos, que es este etiquetado saludable, ¿no es cierto?, que queremos las madres de familia, que la población en general merece tener para comer sano, para tener mejores hábitos, ¿no? Ese tema hemos tratado y ahora vamos a tratar otro muy importante, que es el de la educación universitaria. En el año 2013, me parece, se aprobó la nueva ley universitaria. De ahí a la fecha, ¿qué ha pasado? ¿Ha mejorado? ¿No ha mejorado la educación universitaria? ¿Qué ha pasado con el SUNEDU, que era esta institución que se introdujo para tener una mejor calidad educativa? ¿Qué está pasando con ella? Vamos a ver todo esto luego de la pausa, porque está con nosotros el general Daniel Mora, que fue el propulsor de esta ley. El Perú ingresa a una nueva era y con ella nace un canal inteligente,